Sí. Muy bien, pues buenas noches. Después de algún problema hemos logrado reunirnos. Bienvenidos nuevamente a este evento. Vamos a iniciar ahora con un tema bastante interesante para nosotros como personal, en este caso trabajador, como personas que trabajamos en una instalación o un centro de trabajo. Vamos a analizar nuestro sistema de energías peligrosas que podemos encontrar en nuestra área de trabajo y vamos a ver cómo estas energías peligrosas las podemos controlar. La parte más importante es controlarlas. Vamos a observar también que muchas veces cuando nosotros estamos en un área de trabajo, no siempre podemos observar los peligros a los cuales nos exponemos. Nosotros en México tenemos una característica que se llama personal ocupacionalmente expuesto. Esta palabra es muy amplia en el ámbito laboral. Es personal ocupacionalmente expuesto a los peligros y riesgos profesionales. Entonces, vamos a iniciar nuestra presentación mediante un objetivo que va a ser identificar, primeramente a través de una observación, los peligros que podemos encontrar en un centro de radioterapia. Este se extiende no solo a un centro de radioterapia, también se puede extender a otras áreas laborales. Vamos a llevar a cabo una identificación de las energías peligrosas que vamos a poder encontrar en un centro de trabajo para que este centro se vuelva seguro. Y para que se vuelva seguro, vamos a mejorar las condiciones de los centros de trabajo. Nuestro alcance se realiza a través de las actividades humanas que realizamos en nuestras actividades diarias. Estas actividades diarias son muy sencillas desde que ingresamos a nuestro centro de trabajo. Una actividad diaria cuando hacemos una simulación de un paciente, cuando hacemos unas radiografías convencionales para el diagnóstico médico y una serie de actividades y tareas que hacemos nosotros día a día. Y las vamos a enfocar al proceso de la radioterapia. Vamos a tomar un pequeño detalle ahí haciendo énfasis en radioterapia. Esto es válido para cualquier técnica, no vamos a hacer una distinción si es una terapia conformal o es una braquiterapia, no. Es una tarea y una actividad humana que vamos a realizar en radioterapia. Vamos a empezar primero por las definiciones. En este caso, tenemos como primera definición una condición insegura. Muchos de nosotros cuando estamos realizando una actividad en un centro de radioterapia, podemos observar condiciones inseguras como la inobservancia de un procedimiento, tan sencillo como no cruzar cables en los pasillos o no tener cables en los lugares donde vamos a transitar. Estas condiciones inseguras nos van a llevar a producirnos daños. Eso es muy importante. Recuerden, vamos a evitar daños dentro de los centros de trabajo. En este caso, nuestro centro de trabajo es una unidad médica. Esta sería nuestra primera definición, condiciones inseguras. Asociado a las condiciones inseguras, vamos a tener otro aspecto que se llama una condición peligrosa. Una condición peligrosa es intrínseca e inherente a mi centro de trabajo. Una condición peligrosa también es a las que yo me enfrento
cuando manipulo un equipo. En este caso podemos ver algunas condiciones peligrosas en un equipo de rayos X convencionales. Estas condiciones peligrosas, nuevamente, nos pueden afectar, nos ponen en riesgo nuestra salud, ponen en riesgo nuestra integridad física, y no solo la nuestra, sino también la de nuestro compañero de trabajo. Y la instalación. Recuerden que nosotros, como personas que trabajamos en una instalación, también debemos de cuidar esta instalación y los recursos que han puesto en nuestras manos. Tenemos, por otra parte, los contaminantes del medio laboral. En los medios donde nosotros trabajamos, existen una serie de agentes que nos van a propiciar algún daño. Tenemos agentes físicos, agentes químicos y biológicos. Estos agentes nos van a modificar nuestro centro de trabajo. No somos ajenos a ellos. Están y conviven también con nosotros. Y nosotros, como trabajadores, vamos a tener tiempos de exposición y límites de exposición a estos agentes para mantener nuestra salud como personal ocupacionalmente expuesto. Aquí tenemos algunas imágenes de estos agentes, como podrían ser humos y vapores, en el caso de los agentes químicos, algunas bacterias, algunos mohos, en el caso de agentes biológicos, y como agentes físicos tenemos el ruido, tenemos la luz, tenemos algunas otras condiciones físicas que pueden afectar nuestra salud. Ahora, cuando nosotros estamos en un ambiente laboral, estamos expuestos a una gran cantidad de peligros. El peligro, a diferencia de un riesgo, es una situación del ambiente laboral. Nuestros ambientes laborales, recuerden, están llenos de peligros físicos, como la puerta, por ejemplo, aquí en la imagen de mi derecha. Aquí, este es un peligro físico. Es un objeto que se puede mover y que me puede atrapar. Ajá, yo puedo quedar aquí atrapado. Vamos a ponerle unas crucecitas. Ajá, ese es un peligro. Tenemos una condición intrínseca, una condición propia de mi centro de trabajo. Ahora, tenemos una condición, por ejemplo, en la siguiente imagen, tenemos una condición que hemos generado insegura, la presencia de un cilindro que no sabemos qué contiene. Entonces, como podemos ver en estas dos imágenes, los peligros están ahí, inmersos en nuestro centro de trabajo, y es muy posible que ocurra un daño. ¿De acuerdo? Vamos a ir poco a poco aumentando nuestros conceptos, nuestras definiciones. Y entonces ahora, después de haber visto que era un peligro, ahora vienen los riesgos. Los riesgos son una correlación de lo que me puede pasar cuando yo me expongo a factores o agentes que me pueden causar daño. Nosotros conocemos un riesgo como una probabilidad. Entonces, aquí podemos ver la definición de riesgo que nosotros muchas veces platicamos y hablamos tanto en la seguridad de los pacientes como en nosotros. Los riesgos es una operación que existe entre la exposición que tenemos como trabajadores o como personas a los diferentes agentes. Entonces, hablar de peligros y hablar de riesgos en ocasiones es similar. Ya cuando nosotros estamos trabajando, usar peligro y riesgo puede ser una palabra casi sinónimos, pero tienen connotaciones diferentes. Ahora, ya que nosotros hemos identificado los peligros y ahora ya conocemos los riesgos, por ejemplo aquí
el riesgo de caída, este es un riesgo de caída, el riesgo de una lesión por caída. Tenemos también el riesgo, vamos a señalar, el riesgo de una lesión, aquí una lesión por manipulación de un paciente, un esfuerzo o una carga que mis músculos están sintiendo por mi actividad o mi tarea, ¿no? En el caso del joven que está en el suelo, el riesgo se manifestó y ahora existe una lesión o existe un daño. Entonces, esas son las connotaciones en cuanto a peligro, agentes que nos causan daños, los riesgos y en sí los daños que voy a tener por haberme expuesto a esos peligros. Ahora, el tema que nosotros estamos revisando el día de hoy son las energías peligrosas. Las energías peligrosas que están en nuestro ambiente de trabajo son aquellas con las que las máquinas funcionan. Nosotros estamos acostumbrados a observar que los equipos que usamos para la atención de nuestros pacientes son o utilizan energía eléctrica. Esa sería nuestra primera energía peligrosa o la más importante. Pero la importancia de identificar las energías peligrosas es su cantidad y su intensidad. Hay cantidades de energías peligrosas que podemos recibir que no nos causan daño, o hay intensidades que no nos causan daño, porque estamos entrenados para controlarlas. Otras energías que se han observado y que se pueden analizar en nuestros equipos son las energías neumáticas, que es una especie de energía mecánica, y tenemos también la energía mecánica. ¿Y dónde las encontramos? Estas las encontramos en nuestros ambientes laborales. Aquí, en estas imágenes, en un análisis observacional, recuerden, el análisis observacional nos ayuda para identificar estas condiciones o estas situaciones. Por ejemplo, aquí en esta parte, tenemos elementos mecánicos que nos pueden generar daños y lesiones. Aquí estamos pensando en nuestra seguridad como trabajadores que nos exponemos a los riesgos y a las energías peligrosas. Otro lugar donde nosotros podemos observar este tipo de energías es en los dispositivos que suben y bajan los equipos de terapia. El hecho de activar un botón que mueve un equipo no significa que no esté yo cerca de una situación o una condición peligrosa. Identificadas estas energías, las energías peligrosas, ahora podemos ver que existe una subclasificación, que son energías primarias con las que funcionan las máquinas, como lo habíamos comentado, y las energías secundarias. Por ejemplo, en un acelerador lineal, la energía primaria es de energía eléctrica y la energía secundaria serían los rayos X. Una vez que la energía primaria se suprime, la energía secundaria se drena o deja de producirse en el equipo. En el caso de los equipos que requieren energías neumáticas, estas energías tendrán que ser drenadas o tendrán que ser enviadas hacia otro lugar a través de algún mecanismo que diseñan los fabricantes. Las clasificaciones entonces de los riesgos, una vez identificadas las energías y los daños que yo puedo recibir, podemos tener la primera, ¿no? Que es el riesgo evidente de que puede haber un cortocircuito en este proceso que nosotros estamos realizando. En esta tarea que nosotros tenemos por realizar, observamos una serie de
condiciones que nos están generando alguna situación peligrosa por la presencia de las energías. Aquí también observamos algunos contactos, observamos algo importante, ¿no? Observamos también las herramientas como los mouse, los sistemas, y aquí lo que llama la atención en esta imagen, bueno, pues es el plástico que cubre a la pantalla. Posiblemente en ese momento había algo que vamos a llamar riesgo oculto, un riesgo oculto que no se puede percibir de forma inmediata. Pero miren, las personas que estaban realizando esa tarea tuvieron la oportunidad de identificar un riesgo oculto y evitarlo. Los riesgos impuestos son aquellos que vamos a aceptar donde las medidas de ingeniería son excesivas. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con radiaciones ionizantes, podemos decir que estamos trabajando en una zona de riesgo impuesto, pero también lo estamos aceptando. Y este riesgo impuesto nos lleva a un punto de minimización del riesgo a través de las medidas de ingeniería. Y por último, tenemos los riesgos voluntarios. Los riesgos voluntarios son aquellos en los cuales no vamos a tener las medidas de ingeniería de seguridad y además vamos a carecer de alguna situación como puede ser una autorización o podemos no tener la capacidad para hacer esa tarea. Entonces, ahí es importante. ¿Para qué estoy preparado? ¿Cuál es mi nivel de preparación para aceptar un riesgo? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un daño, eso es importante para nosotros, ya desafortunadamente se presentó un daño en nuestro cuerpo o en el cuerpo de alguno de nuestros compañeros, entonces ahora hay que hacer un proceso que se llama investigación del daño o una evaluación. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer para analizar lo que sucedió es localizar los agentes que provocaron ese daño. Aquí tenemos, ¿no? Los agentes que provocaron ese daño, las condiciones que provocaron ese daño y por último, ¿no? Intentar que eso ya no suceda. Aquí, por ejemplo, el daño que sufrió esta persona, podemos determinar que no fue un daño severo. Nosotros a veces nos preguntan, ¿cuál es tu daño? No fue severo, pero por ejemplo, esta fractura puede ser un daño intolerable. Ajá. Entonces, allí viene la severidad del daño, ¿qué tanto afectó la movilidad de la persona? ¿Qué tanto afecta las actividades de la persona? ¿Qué tanto afecta la salud de la persona? Bien, identificados estas palabras, lo que sería el riesgo, el daño, ahora viene lo que nosotros vamos a conocer como una herramienta que se llama matriz de evaluación del riesgo. Habíamos platicado que cuando nos preguntan en algún proceso, ¿qué tan frecuente es que una persona tenga un daño en un centro de radioterapia? Nosotros decimos, es bajo, es bajo, nosotros decimos, es bajo. Aquí ubicamos entonces la probabilidad del daño es baja. Pero veamos ahora, en este caso, la severidad del daño. En el caso de nuestro compañero, tenemos un daño menor, aquí lo vamos a unir, un daño menor por nada probable, me da un riesgo bajo. Aquí tenemos ya una asociación de lo que sería una probabilidad
de un daño junto con una severidad de un daño. Esta matriz no es la única que se usa, hay otras. Hay otras que también nos ayudan. En el caso de la lesión que veíamos hace un momento, la severidad pudo haber sido menor, pero si yo pongo un poco probable, veamos que el riesgo aumenta. Es un riesgo medio. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco vamos llenando nuestras características para ir avanzando. A continuación, lo que nosotros vamos a observar es la obligatoriedad que tienen nuestros patrones y que tenemos nosotros para analizar los riesgos potenciales que se pueden presentar en un centro de trabajo y hacer lo posible porque estos no aparezcan. Y nosotros vamos a hacer un inventario de los factores y condiciones peligrosas que afectan a la salud. Y estas condiciones las tenemos que hacer por máquinas, las tenemos que hacer por tareas. En este caso, tenemos una máquina, un inventario muy básico de un servicio de radioterapia, que es un equipo de diagnóstico y un equipo de tratamiento. A continuación, lo que nosotros vamos a hacer en este proceso es la elaboración del estudio de los riesgos potenciales. Y en los riesgos potenciales no debemos perder de vista el tipo de energías que existen en los equipos. Entonces, la norma oficial mexicana, en este caso la 004 de la Secretaría del Trabajo, me da una guía de cómo hacer un estudio de riesgo por máquina. Vamos a analizar las partes en movimiento de las máquinas, una energía física. Vamos a ver la parte de generación de calor. Y una condición importante que a veces no le tomamos mucha atención es la electricidad estática. Esa electricidad que se queda en las máquinas, que se queda en los equipos y está latente. Una electricidad estática me puede generar una desbandada de energía hacia mi cuerpo que me puede generar un daño como puede ser una quemadura, si es que tiene la intensidad y la cantidad suficiente para producirme ese daño. Otro aspecto importante que nosotros vamos a revisar es las superficies que me pueden generar un corte, como veíamos en la lesión de la mano, alguna proyección o un lanzamiento de objetos, ¿no? Aquí me viene a la mente los inyectores de medio de contraste. Me viene a la mente algún proceso de radioterapia como el pinchado del paciente, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando a veces pinchamos al paciente la piel, puede haber una proyección de los líquidos del paciente y es un riesgo biológico. Y hay algunos elementos también como las máquinas donde colocamos las termomáscaras que se calientan. Eso también podría ser algo importante para nosotros. Y las herramientas de nuestro trabajo, como podrían ser los elementos de fijación de nuestro paciente. Poco a poco vamos a ir analizando cada una de estas situaciones peligrosas. A continuación, lo que vamos a realizar en nuestro análisis potencial de riesgo es el tipo de daño que me puede ocasionar mi actividad dependiendo de lo que yo estoy haciendo. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen donde nos encontramos moviendo una manivela. Aquí, en este caso, la voy a señalar. Tenemos una manivela porque se ha suspendido el suministro de energía a mi equipo de terapia. Se evitó
la energía primaria. Ahora veamos aquí que este elemento me puede generar una lesión si yo no tengo cuidado. Aquí también la manivela, aquí lo voy a subrayar con otro color, aquí la manivela también está siendo un elemento peligroso para mí como trabajador, porque la manivela está tan cerca del suelo que si yo no la opero de forma correcta, me puede generar un daño animal. Ahora, una energía peligrosa que siempre tenemos presente y que a veces no la indicamos, es la energía de gravedad o la fuerza de atracción gravitatoria. ¿Qué pasaría si de repente esta mesa pierde su seguridad y cae de forma violenta hacia su posición de cercanía al suelo? Entonces, veamos, son análisis observacionales que nosotros estamos haciendo y vamos a buscar tipo de daño. Puede ser golpe con la cabeza con una esquina, gravedad del daño, si mi piel se rompe, entonces sería un daño severo, y la probabilidad de ocurrencia podemos decir es poco probable, pero vamos a la matriz de riesgos, analizamos esa situación y encontramos la severidad de ese daño. A continuación, lo que tenemos que hacer es una tablita donde vamos a colocar nuestros inventarios de máquinas y equipos y vamos a seleccionar las partes que nosotros estamos analizando y ir llenando, ¿de acuerdo? Esta es una recomendación que se debe de tener por máquina, equipo o tarea. Aquí tenemos un ejemplo. Una mesa robótica tiene partes en movimiento, sí tiene partes en movimiento, se puede quedar atrapada mi extremidad en esa mesa y podemos sufrir un raspón. Puede ser una gravedad menor, un raspón es un daño superficial en la piel, puede ser poco probable, pero miren, el riesgo resultante es un riesgo mediano. Tenemos que hacer o actuar sobre ese riesgo. Partes en movimiento también de la mesa robótica, igual es una situación, es un atrapamiento de una extremidad y puedo tener una cortadura. Pero vean cómo el daño que puedo yo sufrir o que podemos sufrir, nosotros podemos decir, la gravedad es lo que nos va a dar el riesgo. Aquí está. Dos aspectos, uno con menor y otro con moderado, que lo vamos a calificar con un riesgo medio. Así es, nuestras actividades y de nuestras tareas diarias. Más adelante, cuando nosotros ya hemos encontrado el mecanismo para este tipo de análisis, viene lo que nosotros tendríamos que reportar, hacer el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, mencionando las condiciones físicas peligrosas, los agentes a los cuales nos estamos exponiendo, y hay algunos que les vamos a llamar peligros circundantes al centro de trabajo. Los peligros circundantes son aquellos peligros que rodean a mi unidad. Por ejemplo, donde me encuentro ahora, a un costado, a menos de 50 metros, tenemos algunos tanques que tienen combustóleos. En algunos centros de trabajo están cerca de las unidades de oxígeno, o hay otros hospitales o industrias cercanas a nuestros centros de trabajo. Entonces, el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo es muy amplio y vamos a identificar primero, nuevamente, las condiciones físicas peligrosas y los agentes físicos, químicos y biológicos que me afectan, entendiéndolos como energías peligrosas. Ahora, el peligro es una situación que me va a producir un daño. En este caso, cuando nosotros nos exponemos a un peligro, también estamos exponiendo nuestras herramientas de trabajo. Aquí podemos observar
el daño que ha causado la energía eléctrica a un componente de nuestro sistema de terapia. Pero también nos podemos enfrentar a otros peligros como caernos de una silla, que es en este caso es una silla elevada, aproximadamente 1,20 m, y tenemos también algunos elementos inseguros como bancos que no tienen la rigidez suficiente para soportarnos. Como podemos ver, los agentes peligrosos están en muchos lugares. Los agentes peligrosos no solamente son elementos físicos, también tenemos, por ejemplo, una fuga, en este caso una fuga de oxígeno medicinal dentro de nuestra área de trabajo, junto con una carga estática que genera una chispa, puede ocasionar, no se ha dado el caso, una situación explosiva, una situación reactiva. Tenemos ahora también algunos equipos que en su interior tienen bancos o pilas que almacenan la energía. En este caso, otro riesgo. Y ahora, con el lavado de manos y el uso de los productos con alcohol, empezamos a generar más riesgos, en este caso, químicos o peligros que nos pueden llevar a situaciones adversas. Los agentes biológicos, en ocasiones, muchos de nuestros hospitales tienen algunos elementos como tablas rocas o plafones, y podemos tener bacterias que contaminan nuestro medio ambiente. Podemos tener también los elementos propios de nuestros pacientes, como lo habíamos comentado. Otra situación importante que también nos compete mucho son los agentes ergonómicos. Los agentes ergonómicos son aquellos que me van a dar posiciones forzadas, como observamos aquí a nuestra compañera. Aquí, por ejemplo, nuestra compañera sube y baja la mesa del paciente como una herramienta para evitar una posición forzada, es decir, una posición que lleva un esfuerzo muscular a su organismo, la puede evitar, pero no, ella decide poner una posición forzada. Otra posición forzada es el uso de los ratones, el uso de los mouse. También muchos de nosotros, las herramientas como los ratones, empezamos a tener problemas en nuestros dedos. Las palancas de control de los equipos también genera problemas ergonómicos. Como podemos observar, el catálogo de riesgos pues es bastante amplio. Otro inconveniente que a veces podemos nosotros tener en nuestros ambientes de trabajo son las fuentes específicas. En ocasiones nosotros consideramos una fuente específica la jeringa. Una jeringa ofrece una superficie filosa, aquí está la punta, pero también es un elemento sujeto a presión. Una vez que nosotros activemos el émbolo hacia atrás, va a haber una presión dentro de este recipiente y me puede generar un daño. Aquí, en estos dispositivos, tenemos los dispositivos mecánicos de acción y de fijación de la rampa de mama. Entonces, podemos observar que sí es importante el número de situaciones a las cuales nosotros nos enfrentamos. Los agentes peligrosos y las actividades peligrosas están todos los días en nuestras actividades. El tomar un control, aquí este control lleva una energía eléctrica que va a accionar un elemento mecánico que puede golpear a nuestra compañera. Es una actividad peligrosa. El hecho de introducir las manos a los equipos también son actividades peligrosas que están controladas. Recuerden, tenemos medidas de ingeniería para controlar ese tipo de situaciones.
Una vez identificadas estos agentes peligrosos, lo que viene es qué tanto me están afectando a mí, el aspecto psicosocial, lo que nosotros le llamamos el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo también es una situación importante que nos puede causar ansiedad. Un aspecto psicosocial en el área laboral, noten, es origen no orgánico. El observar una fila interminable de pacientes, el dormirme de alguna forma, manifiesta un aspecto psicosocial. Algo está pasando en mí. Estoy cansado, puede ser que sí, fue una fiesta, bueno, pero si es miércoles y yo tengo algún proceso que me trastorna el sueño y determinamos que es del ambiente laboral, entonces cambia ese agente peligroso. Si es motivado por un ambiente social en mi ambiente de trabajo, entonces ya es un riesgo laboral y se determina como riesgo psicosocial. También, por ejemplo, cuando uno viene a su centro de trabajo y presencia un choque o presencia un accidente, también eso puede ser un riesgo que me cause ansiedad. Identificados todos estos riesgos, lo que nosotros tenemos ahora es la eliminación de esos peligros. El eliminar los peligros es una de las estrategias que tienen las empresas para control de los riesgos. Algo importante es, no vamos a hacer una actividad control, va a ser la eliminación del peligro. El segundo control va a ser la sustitución de los elementos que generan ese peligro. Y vamos a observar también algunos otros como los controles de ingeniería. Entonces, cuando nosotros ya identificamos y estamos actuando para controlar esos riesgos, tengo yo que volver a hacer una tabla acerca del peligro, del riesgo que puede presentar. Por ejemplo, la electricidad puede presentar un peligro de incendio, puede presentar un peligro de los elementos mecánicos pueden presentar atrapamiento de extremidades, pueden presentarse golpes de los compañeros y tendría ahora que incluir la parte del cuerpo que está siendo afectada. El control más importante es la eliminación. Para nosotros es mucho más fácil eliminar las fuentes de peligro. Eliminar. Otra situación que nosotros podemos hacer es controles de ingeniería. Los controles de ingeniería son los sistemas que nos permiten limitar el acceso a las personas, como las mallas, la identificación a través de letreros, etiquetas o colocar elementos sólidos para que las personas no tengan acceso a los lugares que les pueden causar un daño. Ahora, si con eso no es suficiente, tengo que ir a la siguiente medida de control, que es la sustitución. Nosotros a lo largo de nuestro proceso de aprendizaje, de enseñanza y de aplicación, hemos visto cómo las fuentes naturales aplicadas en baja tasa de dosis han sido sustituidas por equipos más seguros, tanto para las personas como para los trabajadores. Y hemos visto una evolución en la radioterapia de las energías peligrosas de las fuentes naturales hacia sistemas más seguros, pero con otro tipo de riesgos. El hecho de que tengan una barrera de ingeniería no quiere decir que no estén presentes esos riesgos. Posteriormente, vamos a tener los controles administrativos. ¿Qué me dicen las autoridades que yo tengo que hacer o que tengo que observar desde el punto de vista administrativo? Los cursos de reentrenamiento, los cursos específicos de entrenamiento para el manejo del equipo, en este caso el equipo de terapia, el uso del equipo de protección personal, una serie de controles que me van dando mucha información. Como conclusión, podemos decir que hemos observado y hemos
visto la identificación de algunos de los peligros y riesgos presentes en los centros de radioterapia. Hicimos un análisis observacional muy sencillo, pero no por eso no fuera de lugar. Y hicimos un estudio de probabilidad. Esto es algo muy importante, el estudio de probabilidad, en función de los daños que podemos tener en un centro de radioterapia. Y analizamos también las medidas de control para minimizar esos riesgos. Si nosotros queremos conocer un poco más acerca de estos riesgos, podemos observar el catálogo de las normas oficiales mexicanas. En este caso, tomé como base la norma 004, pero no por eso no hay que mencionar la 0030, Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con esto concluyo mi exposición y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, físico Daniel. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sin duda es un tema pues muy importante y que a simple vista no lo vemos o a simple vista no nos detenemos a hacer un análisis como tal de todos los riesgos que se puede tener o que podemos estar expuestos nosotros, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, observación? Hable ahora o calle para siempre. Ok. Mandan saludos. Muchísimas gracias por estar presentes de parte de Latinoamérica. Muy amables por regalarnos su tiempo. Fue un pequeño error de dedo el poner el código. Por lo regular nunca se pone código, el acceso es libre. Si tiene algo que agregar este físico, Daniel. Pues sí, hace algunos días escuchaba cuál era la función de un representante legal, ¿verdad? En el curso pasado, un representante legal tuvo la oportunidad de poner su punto de vista. Bueno, ahora viene el punto de vista de lo que debemos hacer nosotros como trabajadores, cómo poder apoyar a nuestro representante legal. Como pueden observar, esta presentación está encaminada más a una actuación propia, a una situación que nosotros podemos analizar, inclusive en nuestra vida cotidiana, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer un énfasis en nuestra seguridad y en los peligros a los que estamos expuestos y la condición para disminuir los riesgos. Eso es importante, la seguridad con la que nosotros trabajamos. Yo sí tendría, aparte de la bibliografía que usted ya nos hizo favor de poner en el final de su diapositiva, ¿hay alguna estadística en la cual pudiéramos acudir o bien consultar para poder